Un saludo de paz y bien para todos. Hoy estamos llegando al tercer domingo de Adviento y vamos precisamente en este día a reflexionar sobre las lecturas que la liturgia nos sitúa en este tercer domingo, llamado el Domingo Gaudete. Y vamos en esta reflexión a tratar de ser lo más breve posible. Hoy voy a prometer brevedad. Entonces vamos a hacer unos comentarios muy sucintos respecto de las lecturas que la liturgia hoy nos presenta. Empecemos por decir por qué este domingo se llama Domingo Gaudete, y es porque en lo que se conoce como el introito, que sería la antífona de entrada, lo que debería ser el canto de entrada en la misa, inicia con las expresiones Gaudete in Domino Temper, es decir, alégrense, regocíjense en el Señor todo el tiempo, estén alegres siempre. Ese es el invitatorio de la liturgia en el día de hoy. Entonces vamos a ver que puede haber una particularidad en la liturgia del día de hoy, porque las vestimentas del sacerdote hoy pueden ser de color rosado. Va a ser difícil que nuestros sacerdotes, que a veces no son tan cuidadosos con la liturgia, nos presenten ese signo, ¿no? Y estos detalles tienen su importancia porque están previstos justamente para llevarnos al fondo y a lo profundo del corazón de la liturgia, que es Cristo nuestro Señor. A veces omitimos estos detalles porque decimos, eso es letra muerta, eso es ser esclavo de la minucia, etc. Y no, esto tiene un componente pedagógico muy interesante. La Iglesia, como madre y maestra que es, nos quiere dar algunos signos, y este color rosa, precisamente, que ya no es el púrpura con el que venimos en estos días en tono de penitencia, en tono de espera. Hoy ya el rosa nos está diciendo estamos próximos, estamos cerca, alégrense. Es decir, tiene una significación, y por eso a veces no conviene de que se omita, sino que ojalá todo lo que la liturgia nos sugiere le podamos poner cuidado para adentrarnos a la riqueza justamente de la liturgia. Bien, vamos a tener en las lecturas de hoy la primera tomada del profeta Isaías en el capítulo 60. Esa lectura del profeta Isaías, que en el video que explicábamos sobre el Adviento decíamos que el profeta Isaías, junto a Juan el Bautista, que lo vamos a ver también en la lectura de hoy, el del Evangelio de hoy, y junto a la Virgen María, que la vamos a ver en el Salmo de hoy. O sea, qué bonito la liturgia hoy, porque tenemos a los tres personajes característicos de este tiempo en la liturgia de la palabra. Entonces vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 60. Va a decir el profeta Isaías lo siguiente: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia de Yahvé, para consolar a todos los que lloran. Miren qué bonito estas expresiones del profeta Isaías, ¿no? Vendar los corazones rotos, es decir, aquel que está triste, afligido. Me ha enviado el Señor para sanar esos corazones tristes, esos corazones afligidos. Pero recordemos que esta profecía se cumple en la persona de Jesucristo el Señor, cuando en la sinagoga le entregan el rollo justamente del profeta Isaías, y él lee este pasaje y el Señor dice, esto se está cumpliendo hoy. Eso también es importante porque es lo que nosotros llamamos el hoy litúrgico. O sea, como en la liturgia, cuando se está proclamando la palabra de Dios, lo que se proclama se está cumpliendo, se está haciendo actual, se está haciendo vida. La palabra de Dios no es muerta. Nosotros no leemos la palabra de Dios para recordar unos hechos. Nosotros leemos la palabra de Dios para que se haga vida en la persona, y la liturgia justamente lo que está haciendo es eso. El hoy litúrgico nos trae esos acontecimientos y los actualiza y nos imbuye precisamente en la palabra de Dios. Bien, y otro punto importante de esta lectura tiene que ver con esa proclamación del año de gracia de Yahvé, el año de gracia del Señor. Ese año de gracia lo podemos entender nosotros también en este tiempo de preparación en el que estamos. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico, y fíjense cómo la liturgia nos pone estas palabras para decir lo que estamos haciendo y para lo que nos estamos preparando es para empezar a vivir un año de gracia, un nuevo año de gracia. Qué bonito que hace unos días escuchábamos al Papa Francisco, nos regalaba un nuevo documento pontificio
corazón de padre, que hacía referencia al corazón de San José, a los cuidados de San José, a la actitud de San José en relación con Jesucristo y la misión que cumplió como custodio de Jesús y de la Santísima Virgen María. Y esto lo hacía el Papa con ocasión del 150º aniversario de San José como patrono universal de toda la Iglesia. Entonces se nos ha invitado a vivir este año, desde el 8 de diciembre que el Papa hizo esta proclamación, empezará nuevo año hasta el 8 de diciembre del próximo año, recordando, meditando en las virtudes de San José, de las cuales las Escrituras nos dan fe, ¿no? Sobre todo de su justicia, como nos dice San Lucas, era un hombre justo. Qué importante eso para tomar ejemplo. Pero lo que nos está diciendo Isaías en esta lectura entonces es de ese año de gracia que la liturgia nos está diciendo en el día de hoy, que nos preparemos para vivir este nuevo año de gracia. Este año de gracia que, a pesar de las dificultades que estamos viendo alrededor, que por lo menos empiezan a ver luces sobre la vacuna de la pandemia, por ejemplo, pero que ha sido un año completamente duro, difícil. ¿Cuántas familias no perdieron seres queridos que ni siquiera pudieron estar presentes en el momento de la sepultura? Momentos duros, difíciles que estamos atravesando y que confiamos en que, como hoy nos está diciendo la liturgia, vamos a vivir un año de gracia. En eso estamos seguros, en eso esperamos, en eso confiamos, que va a ser un año de gracia lo que vamos a empezar a vivir. Y termina la lectura de Isaías diciendo: para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Qué bonitas esas palabras, y así lo creemos, ¿no? Estamos convencidos en que viviremos un nuevo año, este nuevo año litúrgico, un año de gracia, un año en el cual los corazones afligidos van a ser consolados a pesar de tantas dificultades por las que la humanidad está atravesando. Y luego la asamblea va a responder a esta palabra de Dios con el Salmo, y qué bonito que el Salmo va a ser el Magnificat, la oración que María, llena del Espíritu Santo, cuando va a visitar a su prima Isabel, hace, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Atención, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra. Recordemos que estamos en el domingo de la alegría. Estamos ya próximos. Se alegra nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador junto con María, ¿no? Nos alegramos en Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, está cerca. A eso nos invita la liturgia, a poner la mirada en la venida de Cristo nuestro Señor y hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría. Y esto es muy importante, porque yo recuerdo la primera vez, no sé si puedo decir la primera vez que escuchaba ese pasaje de San Mateo donde el Señor habla de ese día terrible y glorioso también de su venida. Así nos va a decir el prefacio de la misa de hoy, nos va a hablar del día terrible y glorioso. Terrible y glorioso. Y a veces nos quedamos con lo terrible de ese día y cuánto miedo se le mete a las personas por ese día en el que el Señor vendrá. Y bueno, el Señor decía, ay de las que están en embarazo. El Señor dice también que ojalá no sea un sábado, ¿no? Por aquello del día de reposo y las normas que habían sobre el particular. Y habla de los signos y habla de todas esas cosas que se pueden ver catastróficas. Pero qué bonito al final cuando se dice: pero ustedes no tengan miedo, levanten la frente, se acerca su liberación. Qué bonito. Y así es como tenemos nosotros que ver esto del final de los tiempos. ¿Cuánta gente cada vez que hay una tragedia, llegó el coronavirus, llegó una situación difícil, complicada? Este es el fin de los tiempos, este es el final. Y cada vez diciendo que es el final, que es el final, que es el final. Y con eso metiendo terror con el final, con el final. Sí, estar atentos. Pero quien vive en esa tónica en la que trata constantemente de estar revisando su vida y preparándose para ese final, no va a vivir con la angustia del día terrible, sino que va a vivir más bien con la felicidad del día glorioso. Y así lo creemos, que si bien es un día terrible, los cristianos le ponemos más el énfasis al día glorioso, levantar la frente porque se aproxima nuestra liberación. Que así como la Virgen María, también podamos nosotros decir: nuestra alma proclama la grandeza del Señor y se alegra nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador.
Pasamos luego a la segunda lectura, que va a estar tomada de la carta a los tesalonicenses, en la cual el apóstol San Pablo, de hecho fue la primera carta que el apóstol San Pablo escribe en el año 51 aproximadamente, y es una carta, dijéramos, escatológica, ¿no? San Pablo está hablando generalmente de la venida del Señor. Algunos han malinterpretado esas palabras de San Pablo, y de ahí es donde sacan la teoría del rapto. Tenemos un video en el que hablamos de eso, pero San Pablo nos va a hacer una invitación muy bonita, porque nos va a decir: estén alegres siempre. Y quisiera leer textualmente lo que San Pablo nos dice para tomar nota de esto y asumirlo como un estilo de vida, lo que San Pablo nos va a proponer en este pasaje. Bien, San Pablo, y pongo en contexto, después de hablar de la venida del Señor, de pedirnos que estemos vigilantes frente a la venida del Señor, ya en la despedida de la carta a los tesalonicenses va a decir: estén siempre alegres, oren constantemente, den gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Absténganse de todo género de mal, y que el Dios de la paz los haga plenamente santos, y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito texto. Y este texto de hecho está tomado en la oración que llamamos completa, es decir, la oración antes del descanso nocturno, cuando precisamente en una de las antífonas decimos estas palabras del apóstol San Pablo: que todo vuestro ser sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma, sea custodiado sin reproche. Y eso de ser custodiado sin reproche implica lo que San Pablo nos estaba diciendo, que seamos, como Jesús nos decía, ser santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces el llamado es ese, el llamado es a la santidad. Si apuntamos hacia ese cometido, hacia esa meta, hacia la santidad, pues apuntando a la santidad vamos a llevar una vida como San Pablo nos está pidiendo, una vida sin reproche a pesar de las dificultades. Y digo a pesar de las dificultades, y aquí quisiera para cerrar leer un pasaje del apóstol San Pablo también, pero en la carta segunda a los Corintios, donde nos va a decir lo siguiente: vivimos siempre apretados, pero no aplastados, apurados pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no rematados. Estas palabras de San Pablo son muy oportunas, porque no podemos hacer de esta invitación a vivir alegres, no podemos sacar de allí una actitud fanática. ¿A qué me refiero con una actitud fanática? Al hecho a que pensemos que el cristiano no tiene tribulaciones, el cristiano no tiene enfermedades, el cristiano no pasa por problemas económicos, por problemas de salud. De ninguna manera. San Pablo nos está diciendo: vivimos apretados pero no aplastados. Es decir, estamos atribulados, en medio de tribulaciones, pero no angustiados. No angustiados. Por eso retomamos lo que le dice a los tesalonicenses: estén alegres siempre, gloríense en medio de las tribulaciones. Aún, dice San Pablo, en medio de las tribulaciones nos gloriamos en Cristo, por supuesto, que es fuerte y que es nuestra roca para mantenernos en medio de cualquier tribulación. Pero de eso se trata, de poder entender que como cristianos vivimos vicisitudes, tenemos complicaciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero el cristiano sabe que con Cristo vence, que con Cristo lucha y que con Cristo justamente tiene victoria en esas dificultades que se le presentan. Entonces no es pensar que el cristiano, por el hecho de asumir a Cristo y vivir en Cristo, no estamos abocados a dificultades. Miremos los tiempos de nuestros hermanos mártires por todo lo que pasaron, por todo lo que la iglesia ha pasado. ¿Cuántos cristianos en Medio Oriente no están sufriendo y han sido decapitados? Situaciones difíciles que por fortuna en algunas partes es más llevadera que en otras. Pero estamos expuestos como cristianos a cualquier tipo de dificultad en cualquier sentido. La diferencia es que el cristiano no se angustia porque sabe que con Cristo vence y supera. Mientras que el que no tiene fe, la diferencia ¿cuál es? Que cualquier ola lo zarandea. Por eso ponía el Señor esa parábola hermosísima de aquel que construyó su casa sobre la roca, que es Cristo, la fe, y aquel que construyó su casa sobre la arena. Dice, llegaron las tempestades, los vientos, y el que construyó sobre la roca se mantuvo firme.
Pero esos mismos vientos, esa misma tempestad, sobre el que construyó sobre la arena, lo que hubo fue desolación y ruina. Entonces la invitación es a poner los pies sobre la roca que es Cristo, poner los pies sobre la tierra, como dice, con la mirada en el cielo, ¿no? Pero los pies en la tierra, los pies en la tierra, como San Pablo nos dice, busquen las cosas de arriba, riqueza espiritual. Esa es la que tenemos que buscar y la que anhelamos porque esa es nuestra patria. Y en esa óptica estamos viviendo el Adviento, viviendo con la óptica en que el Señor está cerca. Así vivimos, pero estar cerca implica me preparo y vigilo. Y estoy alegre siempre, aún en medio de dificultades. Alegres siempre. Y por último, el Evangelio. Encontramos en el Evangelio, según San Juan, el pasaje en el que se le pregunta a Juan Bautista que si él es el Cristo, que si él es el profeta. Recuerden que previo a Cristo tenía que venir Elías, según está escrito, ¿no? Entonces los escribas, las autoridades de Israel estaban en esa incertidumbre de quién es ese que está bautizando, quién es ese. Entonces Juan Bautista, que miren cómo las escrituras nos los presentan, ¿no? Que vivía en el desierto, que se vestía de piel de camello, que se alimentaba de saltamontes. Y por eso Jesús hace un parangón muy interesante. Dice, miren, vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y casi que decían que estaba loco, ¿no? Pero viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, que come y bebe y lo tratan de comelón y de borrachín. Este pasaje nos narra cómo Juan Bautista es la voz en el desierto que pide que allanemos los caminos, preparando justamente la venida del Señor. Pero con ese mensaje de Juan el Bautista nos debemos quedar y con eso debemos cerrar. ¿A qué invitaba Juan el Bautista? Juan el Bautista invitaba a que las hondanadas que existían, que existen en la vida de los seres humanos, sea rellenada, ¿no? Y que todos los picos que existían fueran alineados. Entonces nos está invitando a mirar, a que revisemos cómo está en cada quien el orgullo, cómo está en cada quien el egoísmo, cómo está en cada quien el amor, si lo hemos enfriado o no. Dice el mismo apóstol San Pablo, puedo hablar las lenguas de los ángeles, ¿no? Puedo incluso darle mi dinero a los pobres, venderlo todo y darle mi dinero a los pobres. Pero dice San Pablo que si no tengo amor, nada soy. O sea, si eso no lo hago verdaderamente por amor, sintiendo las necesidades de mis hermanos como propias, nada soy. Dice él, soy como un címbalo que retimba o que resuena, ¿no? Como una campana que resuena, pura bulla, dijéramos. Pero si no hay amor en el ser humano, nada hay. Nada hay, dice San Pablo. Entonces Juan Bautista nos está invitando a eso, a hacer un examen de conciencia, a revisar cómo está nuestra vida, cómo es la relación con mis padres. ¿Verdaderamente honro a mi padre y honro a mi madre? Vale que nos preguntemos eso, ¿no? ¿Cómo está mi relación con mi familia, mi trato con mis hijos? ¿Cómo está el trato hacia mi esposa? ¿Cómo está el trato con mis amigos? Y sobre todo, ¿cómo está mi atención a los que al lado mío están sufriendo? En medio de esta pandemia a todos nos ha golpeado, pero es probable que nosotros pensemos, oiga, y el señor que me está arreglando la moto, el carro, la bicicleta, ese señor seguramente sus ingresos han disminuido sustancialmente y vivía de esto. ¿Será que le pego una llamadita a ver si este señor algo necesita? Las señoras que iban y se hacían el blower y no sé qué en el cabello, llamamos a la peluquera a decirle, oiga, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo ha pasado en estos días? Los restaurantes donde íbamos a comer, a almorzar, ¿será que hemos llamado a los señores, a los meseros, a ver cómo están y qué apoyo podemos dar? Y así empezar a pensar en todo lo que cada quien requiere. Pero de eso se trata, ¿no? De que miremos la vida nuestra primeramente, examinarnos, evaluarnos y tratar de ir desterrando de nuestra vida poco a poco todo aquello que no nos permite imitar verdaderamente a Jesucristo. Por tanto, acojamos ese llamado de Juan Bautista a allanar el camino a nuestro Señor, ¿no? Allanar el camino. Y allanar el camino implica todo eso altivo que tenemos, empezar a aplanarlo, ¿no? Y también esas hondanadas que existen, empezar a rellenarlas, ¿no? A llenarnos de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Empezar a tener actitudes que nos permitan congeniar con el resto de la gente y demostrar que verdaderamente en la vida nuestra el Señor habita. Porque es que es fácil, bueno, yo acá estoy grabando un video, hablo, digo cosas, pero ¿y qué hay de la vida real?
¿Será que en mi vida real estoy actuando como un verdadero cristiano? Porque hoy es fácil ser cristiano de redes, hoy es fácil ser cristiano haciendo anuncios, repitiendo versículos bíblicos, diciendo cosas y conceptos, pero de ahí a aterrizar eso en la vida y vivir la vida como un auténtico cristiano, ese es el llamado que el Señor nos hace. Entonces cierro con las palabras del apóstol San Pablo: estén alegres, vivan siempre alegres, vivamos siempre con alegría. Aún en medio de cualquier tribulación, asumamos a Jesucristo en el fondo del ser, que con su alegría nos llene y que podamos ser también portadores, transmisores de esa alegría que el Señor infunde en nuestros corazones. Y que María Santísima ruegue por nosotros y que ruegue por toda la humanidad en medio de estas situaciones tan difíciles por las que estamos atravesando. Feliz domingo para todos.